Hola, y vamos a continuar con los vídeos de física. En el último vídeo lo que vimos fue la rotación de cuerpos rígidos, y era la primera vez que veíamos rotación en un cuerpo rígido, porque hemos visto rotación antes, pero no de un cuerpo completo. Hemos visto rotación de una partícula siguiendo una trayectoria circular, pero no hemos visto en sí la rotación de un objeto. Entonces introducimos un montón de conceptos nuevos, como la torsión, y pues equivalencias entre ecuaciones distintas, la energía cinética, como era, total, un montón de conceptos nuevos. Sí, se me olvidó decir una cosa el último día. Eso es que aquí definimos la fuerza como F por R, o sea, la torsión como F por R, pero lo que no tuve en cuenta fue el hecho de que si este es el cuerpo, ¿no? Vamos a decir que tiene aquí su masa y este es el centro sobre el que rota, ¿vale? Podríamos no aplicar una fuerza perpendicular, podríamos aplicar una fuerza hacia allí, ¿vale? Y lo que quiero enseñaros es que lo que va a ocurrir es que se va a cancelar todo el componente en esta dirección y solo va a quedar este, ¿vale? Entonces vamos a mirar por qué. Vamos a decir que este ángulo es Z, ¿vale? Entonces sus componentes serían F coseno Z, F coseno Z en esta dirección y en esa dirección F seno Z, ¿vale? La cosa es que como esto es un cuerpo rígido, ¿vale? Esta barra es un cuerpo rígido. La definición de un cuerpo rígido es que no se pueden separar los puntos, ¿vale? Estos se van a tener que quedar donde están, sí o sí. Entonces esta fuerza hacia aquí va a ser cancelada por el cuerpo rígido, ¿vale? Así que esto se va a cancelar y solo nos va a quedar este componente de aquí. O sea que lo que nos queda añadir aquí es por seno de Z, ¿vale? Eso es lo que se me olvidó, por seno de Z. Bien, bueno, y después de eso miramos los momentos de inercia de unos cuantos cuerpos y al final de todo vimos que el momento de inercia cambiaba cuando lo medías en el... O sea, cuando medías el momento de inercia en el centro de masa, era el punto más óptimo para medir el centro de inercia, era donde tenía el menor valor posible y por lo tanto donde todo tendría el mayor efecto. Entonces, lo que quiero demostrar hoy, bueno, una de las cosas que vamos a hacer hoy va a ser demostrar que el momento de inercia en cualquier punto es igual al momento de inercia en el centro de masa más la masa del objeto por la distancia entre el nuevo punto y el centro de masa, ¿vale? Y antes, para hacer eso, voy a aclarar un par de cosas de vectores. Primero, ya sabemos que a al cuadrado es el producto de dos vectores a. Esto lo sabemos. Pues entonces lo que podemos considerar es lo siguiente: a más b al cuadrado, o en otras palabras, por a más b, ¿vale? Pues esto lo que nos daría sería en un lugar a al cuadrado, en otro lugar b al cuadrado, ¿vale? Así que sería a al cuadrado más b al cuadrado por esta equivalencia de aquí, ¿vale? A por a sería a al cuadrado y b por b sería b al cuadrado, y lo otro que nos daría sería 2a por b, ¿vale? Entonces esto lo vamos a usar hoy, ya sé que esto es una identidad notable que se conoce, pero a lo mejor en vectores no era así, pero quiero que sepáis que sí que es así. Entonces vamos a mirar el ejemplo. Bueno, vamos a intentar demostrar la cosa esta. Entonces, digamos que una forma un poco más pachucha, ¿vale? Digamos que esta es nuestra cosa y que su centro de masa está aquí, ¿vale? Este es el centro de masa. Y queremos calcular el momento de inercia respecto a este otro punto de por aquí, ¿vale?
Vamos a decir, bueno, tampoco hay que ponerle ningún nombre. Entonces la manera de hacer eso sería, pues habría que coger un pequeño trocito de esto y que tendría una masa MI, ¿vale? Entonces la distancia de aquí a aquí, del nuevo punto a MI, sería RI', voy a llamarla, y del centro de masa a MI sería RI. Y la distancia entre el centro de masa y, perdón, entre el nuevo centro, el nuevo punto donde queremos medir el momento de inercia y el centro de masa sería D, ¿vale? Entonces vamos a poner esto así. Entonces el momento de inercia sería igual a ver, sería el sumatorio de I hasta N de todas estas pequeñas bolitas I, ¿no?, que hay por todo el objeto. Entonces eso sería MI por bueno, por RI', ¿no?, porque lo estamos intentando calcular respecto a este punto. Pero ¿qué vemos aquí? Vemos que RI' es la suma de D y de RI, ¿no? Si sumamos estos dos vectores de aquí, nos da este de aquí, ¿vale? Se me ha olvidado aquí el cuadrado. Entonces I sería igual a el sumatorio de I hasta N de MI por sería RI más D al cuadrado, ¿vale? Bueno, o D más RI, no importa cómo lo escribas. Estos son vectores, ¿vale? Bien, y ahora es cuando entra en juego nuestra identidad notable que acabamos de demostrar. Entonces I sería sumatorio I a N de MI por, sería RI al cuadrado más D al cuadrado más 2 RI D, ¿vale? Bien, y entonces esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Sería, a ver, el sumatorio de las masas de I hasta N es solo la masa total. Esto es la masa total, ¿vale? Pero, bueno, claro, sería la masa total siempre y cuando no hubiera ninguna I más que tener en cuenta. Pero vemos que en dos de estos tres términos sí que hay I's. En este de aquí lo podemos tratar como la masa total, ¿vale? Entonces este primer término sería de I hasta N, MI por RI al cuadrado, ¿vale? El siguiente término sería, bueno, D al cuadrado por el sumatorio de I hasta N de MI más el sumatorio de I hasta N de MI por 2 RI D, ¿vale? Bien, a ver, entonces ¿qué más tendríamos por aquí? Vale, esto de aquí, MI RI al cuadrado, RI es esto, el vector del centro de masa hasta MI. Entonces este sumatorio sería simplemente el momento de inercia desde el centro de masa, ¿no? Porque es el mismo proceso que hemos hecho para esto, pero en vez de ser RI', ahora es solamente RI, y RI es la del centro de masa, ¿vale? Así que sería el momento de inercia del centro de masa, más esto de aquí, D al cuadrado no tiene ninguna I, y la suma I hasta N de MI es la masa total. La suma de todas las masas es la masa total, así que sería M por D cuadrado, ¿vale? Y esto último de aquí que tenemos escrito, ¿vale? Lo voy a escribir así. Primero, 2 y D no dependen de I, así que lo podemos sacar. Sería 2D por el sumatorio de I hasta N de MI RI, ¿vale? Pero, ¿qué es MI RI? MI RI, no sé si nos acordamos, pero definimos que R, el centro de masa, se podía escribir como el sumatorio desde MI RI de I hasta N sobre la masa total,
¿sí o no? ¿Nos acordamos de esto? Entonces, esto de aquí sería el valor del punto del centro de masa. Pero como estamos centrados en el centro de masa, tipo si ponemos nuestros ejes aquí, ¿vale? Esto valdría 0, ¿vale? Entonces, quiero que intentéis comprender por qué es eso. A ver, ¿dónde está la definición del centro de masa? Tiene que estar por aquí en algún lado. Aquí, vale. Entonces, aquí lo tenemos, ¿no? Esto es justo lo que tenemos escrito, ¿vale? Nos falta esto de aquí abajo, sí, eso es cierto. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que esto va a tener algún valor, m, ¿vale? Y esto de aquí va a tener que valer 0. Porque mientras nos centremos en el 0, 0, mientras digamos que nuestros ejes están centrados en el centro de masa, esto tiene que valer 0, 0. Esta suma de aquí, la de arriba, tiene que valer 0, 0. ¿Vale? Si no os aclaráis con ese concepto, parad un poco y pensarlo. Entonces, esto acabaría siendo 0, 0, o sea que se cancelaría. ¿Vale? Siempre y cuando estemos centrados en el centro de masa, claro está. Pero asumimos que lo estamos, así que... ¿vale? Entonces, I sería I del centro de masa más md al cuadrado, que era lo que queríamos demostrar, ¿vale? Entonces, esto es súper útil, porque para cualquier forma, mientras te sepas el momento de inercia en el centro de masa, puedes averiguarlo en cualquier otro lado sin hacer integrales extrañas. Simplemente con la distancia desde ese punto hasta tu centro de masa y ya está. Y ya te sabes el nuevo momento de inercia usando esta ecuación, ¿vale? Que hemos demostrado aquí. Entonces, otra vez, este paso puede ser un poco lioso, pero para pensar por qué tiene que ser así, ¿vale? Bien, entonces, obviamente esto es, o sea, por ejemplo, si tenemos un disco, ¿no? Y sabemos que el centro de masa está justo ahí en el centro. Entonces, esto lo calculamos aquí, ¿no? Que el momento de inercia era mr cuadrado sobre 2, ¿vale? Entonces, el momento de inercia del centro de masa es mr cuadrado sobre 2. Imagínate que ahora queremos calcular el momento de inercia respecto a este punto. Pues todo lo que habría que hacer sería coger esta distancia d y decir que el nuevo momento de inercia es mr cuadrado sobre 2 más m d cuadrado. Y ya está averiguado. Y no hay que hacer nada más. Y la integral para esto sería súper complicada, porque para esto lo que hicimos sería dividirlo en pequeños círculos que iban aumentando en tamaño, y como esto estaba justo en el centro, justo iban aumentando en tamaño y al final coincidían con el círculo grande, ¿vale? Pero en este punto no, porque el primero será así, el siguiente así, pero ya los siguientes están cortados, ya no son círculos completos, y esa integral sería muchísimo más complicada, y esto nos lo ahorra todo, ¿vale? Bien, entonces, ahora que tenemos eso demostrado, vamos a intentar hacer alguna otra cosa. Entonces, vamos a imaginarnos que tenemos aquí unos ejes y tenemos un montón de masas flotando en el aire, ¿vale? M1, M2, M3, etc. Y el centro de masa está por aquí en algún lado, más o menos. No nos importa exactamente dónde está, pero está por ahí en algún lado en el centro. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser calcular la energía cinética. La energía cinética sería un medio y el sumatorio de I, bueno, no voy a poner la n arriba, pero de I hasta n de mi vi cuadrado, ¿vale? Pero, ¿qué es vi? Vi es la velocidad de cada uno de estos objetos, ¿no? La velocidad que llevan.
Esto es VI. Pero ¿qué vimos hace mucho tiempo? Que si teníamos un avión, ¿no? Y nosotros estamos en el suelo y hay un objeto en el avión que se está moviendo, la velocidad del objeto con respecto al suelo, ¿vale? Esa velocidad era igual a la velocidad del avión con respecto al suelo más la velocidad del objeto con respecto al avión, ¿vale? Si no tiene mucho sentido eso, pensarlo de esta manera. Estamos en un coche, ¿vale? Que se está moviendo hacia adelante. Entonces tú estás dentro del coche y tiras un balón que se mueve con una velocidad chiquitita. Pues yo desde fuera, para saber la velocidad del balón que has tirado, todo lo que tengo que saber es la velocidad del coche y sumarla a la velocidad de tu balón, ¿vale? Eso funciona igual en 2 dimensiones. Entonces, sabemos que VI sería la velocidad del centro de masa más la velocidad relativa al centro de masa, ¿vale? Bien, entonces ahora que tenemos eso, podemos seguir operando. K sería 1/2 sumatorio I de MI por V más V I relativa al cuadrado, ¿vale? Bien, entonces K sería 1/2 de sumatorio I de MI por, sería V cuadrado más VI relativo al cuadrado más 2 VI relativo, ¿vale? Bien, a ver, entonces ¿qué más hay por aquí? ¿Cómo seguimos con esto? K sería, voy a escribir cada término por su parte. Tendríamos primero 1/2 de, esto es la masa total, ¿no? Entonces masa total por V al cuadrado, ese sería el primero, más 1/2 de el sumatorio I de MI VI relativo al cuadrado, más esto sería, se nos va el 2 con el 1/2, este 2 con este 1/2, más sería, sumatorio I de M I V V I R, ¿vale? Bien, a ver, entonces tenemos aquí, esto es la energía cinética del centro de masa, ¿no? Para quitar el círculo, es la energía cinética del centro de masa, más esto es la energía cinética relativa al centro de masa de los objetos. Otra vez he puesto el círculo, energía cinética relativa al centro de masa de todos los objetos. O sea, si este fuera el origen de coordenadas, esta velocidad o esta velocidad y esta velocidad, esas energías, ¿no? La suma de todas esas, vale. Y este último término, a ver cómo lo podemos poner. Vale, entonces otra vez aquí va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido aquí arriba, ¿vale? Y voy a explicar por qué. A ver, ¿cómo explico esto? A ver, MI por V, esto sería el momento, no es M, pero esto sería el momento del centro de masa, ¿no? Pero estamos centrados en el centro de masa. Entonces, como estamos centrados en el centro de masa, no hay momento del centro de masa,
¿sabes? Porque esto es relativo al centro de masa, entonces estamos centrados en el centro de masa, y esto es el momento del centro de masa respecto al centro de masa, que sería 0. No sé si comprendéis. O sea, el momento es la velocidad por la masa, ¿vale? Pero nuestros ejes siempre están en el centro de masa. Aunque se esté moviendo, nuestros ejes siguen al centro de masa, ¿vale? En este caso, porque es relativo al centro de masa, ¿vale? Entonces, siguen al centro de masa. Entonces, como siguen al centro de masa, no tiene momento, porque si el centro de masa luego está aquí, nuestros ejes le habrán seguido, y siempre le van a seguir. Así que no tiene ninguna velocidad y por lo tanto ningún momento, y por lo tanto esto se cancela, ¿vale? Bien, entonces ya se nos ha ido este término que no queríamos, y nos hemos quedado con esto, que la energía cinética es la energía cinética del centro de masa más la energía cinética relativa de los objetos al centro de masa, ¿vale? Bien, entonces vamos a intentar ahora bueno, me voy a parar un segundo más en esto por si acaso, porque a ver, esto no está centrado en el centro de masa, ¿vale? ¿Por qué no? Porque esto de aquí, ¿vale? Es lo mismo que el ejemplo de la persona y el tren, o el coche, ¿vale? Entonces tenemos aquí una persona, aquí el coche, con una persona que ha tirado un balón, ¿vale? Entonces, esta velocidad la medimos relativa al coche. Esta es la velocidad del coche. Entonces, la velocidad total del balón, velocidad total, es la velocidad relativa más la velocidad del coche, que no es relativa a nada, es relativa al suelo, ¿vale? Entonces, esto no es relativo al centro de masa, porque es la velocidad del centro de masa, así que no puede ser relativo al centro de masa. Y esto son las velocidades relativas de los objetos respecto al centro de masa, ¿vale? O sea, aunque esto se esté moviendo con esta velocidad, a lo mejor con respecto al centro de masa se está moviendo así, ¿vale? Entonces, la que medimos es esta, no la total, que sería esta, ¿vale? Entonces, esto no es relativo al centro de masa, por eso sigue teniendo su velocidad. Esto es relativo al centro de masa, pero no estamos midiendo la velocidad del centro de masa con respecto al centro de masa. Estamos midiendo la velocidad de estos objetos, ¿vale? Y estos sí que pueden tener velocidad, porque este es nuestro eje, ¿vale? Y estas cosas pueden moverse, pero el eje va a seguir estando aquí, ¿vale? Pero en este último es relativo al centro de masa, pero tenemos la velocidad del centro de masa relativa al centro de masa. Y eso es obviamente 0, ¿vale? Bien, entonces hemos sacado esto de aquí, ¿vale? A ver, esto es cierto para cualquier grupo de objetos, ¿vale? Puedes tener 5 millones de cosas flotando sin unirse. Habéis cogido un montón de piedras en la playa y las has tirado, ¿vale? Esto se va a cumplir para esas piedras. Esto de aquí va a ser cierto para esas piedras, ¿vale? Pero ahora vamos a aplicarlo al caso de un cuerpo rígido, ¿vale? Vamos a tener un cuerpo rígido que tiene unas masas aquí puestas, son distintas las masas y las distancias, y queremos averiguar cómo funciona esto para ese cuerpo rígido, ¿vale? Entonces, antes de nada, lo importante entender es que siempre que se lance esto, de cualquier manera, ¿vale? Siempre que lanzas un cuerpo rígido, siempre, cualquier rotación que ocurra tiene que ocurrir con respecto al centro de masa, ¿vale? Entonces, voy a explicar por qué. A ver. Vale. Imaginémoslo así. ¿Qué dijimos del centro de masa al principio de todo? Que si teníamos un montón de objetos haciendo cosas locas, moviéndose como locos,
las fuerzas internas entre los objetos no importaban, dan igual. Todo lo que importa son las fuerzas externas, ¿vale? Eso es lo único que importa. Entonces, imaginémonos por un momento que en vez de rotar con respecto al centro de masa, que es este punto, este objeto rotara con respecto a este punto de aquí. Entonces, el centro de masa estaría girando, ¿vale? Y entonces la trayectoria del centro de masa, aparte de hacer esto, estaría yendo para arriba y para abajo, porque está rotando, ¿vale? Pero eso es imposible, porque la única fuerza que actúa sobre el centro de masa son las fuerzas exteriores, y las fuerzas exteriores solo causan esta trayectoria, no esa oscilación. Esa oscilación tendría que ser causada por otra fuerza exterior que no existe. Entonces, por eso tiene que rotar con respecto al centro de masa, ¿vale? Entonces, ahora que sabemos eso, la energía cinética del objeto, de un cuerpo rígido, sería la energía cinética del centro de masa, o un medio de mv al cuadrado, ¿vale? Más un medio de I omega al cuadrado. Bueno, I del centro de masa. I del centro de masa. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pongo esto de aquí? Porque esta energía cinética es la energía cinética de los objetos con respecto al centro de masa, ¿sí o no? La energía cinética de estos objetos con respecto al centro de masa. Y sabemos que en un cuerpo rígido, la única manera en la que se pueden mover estos cuerpos, lo único que pueden hacer es rotar. Porque el cuerpo es rígido. No permite que se vaya ni para allá ni para allá. Lo único que puede hacer es seguir una rotación. Eso es lo único. Entonces la única energía cinética que va a tener con respecto al centro de masa va a ser la de rotación. Y eso sabemos que es igual a eso. Entonces, llegamos a la conclusión de que la energía cinética total de un cuerpo rígido que lo has lanzado es igual a la energía cinética de translación, que es esta, más la energía cinética de rotación. ¿Vale? Entonces, ya no me paro a explicar todo un millón de veces porque si no tardaría un montón en hacer cada clase. Espero que se pueda seguir aún así. Entonces hemos llegado a esta conclusión, ¿vale? Ahora, a ver un poco qué significa eso. Voy a poner algún ejemplo. Tenemos aquí la rueda de un coche, ¿vale? Y voy a poner dos ejemplos. En un caso, vamos a mirar este primero, ¿vale? En este caso, este es el coche, ¿vale? Está aquí, ¿vale? Tiene aquí su otra rueda. Entonces, en este caso ahora mismo ha cogido una máquina gigante y ha levantado el coche. El suelo está por aquí, pero tú aún así le estás dando acelerador. Entonces, la rueda está girando, pero no está tocando el suelo. Entonces, en este caso, lo único que tiene es la rotación, ¿vale? En este otro caso, lo que ha ocurrido es que esa máquina ahora ha cogido el coche, ¿vale? La tenía aquí la máquina y lo ha lanzado, ¿vale? Entonces tú le has dado al freno y no has permitido que roten las ruedas, pero aún así tú tienes una velocidad hacia adelante, tu coche tiene una velocidad, así que cae en el suelo y se mueve para adelante, pero la rueda no rota porque están los frenos, pero aún así se mueve para adelante, ¿vale? Entonces aquí tiene de translación. Bien, vale, entonces estas dos cosas son independientes la una de la otra. Puedes tener rotación sin translación. Os acabo de dar dos ejemplos en los que eso es cierto. Hemos tenido rotación sin translación y translación sin rotación. Son independientes la una de la otra. Pero un caso en el que, y otro caso donde hay rotación sin translación es si esto fuera hielo totalmente sin fricción. Entonces esto rotaría y no ocurriría nada, ¿vale? Entonces, el único caso en el que esto no se ocurre es cuando el suelo tiene fricción, ¿vale? Y la rueda está rotando, ¿vale? En este caso, ¿qué es lo que ocurre? A ver, voy a intentar explicarlo.
Pues en este caso, lo que ocurriría, ¿vale? Sería que esta rueda va a girar, ¿vale? Y después de girar se va a haber movido una distancia, ¿vale? Y vamos a decir después de una vuelta, no sé por qué esto es así, una vuelta, ¿vale? Queremos saber qué ocurre después de una vuelta, ¿vale? Pues lo que ocurriría después de dar una vuelta entera sería que sí o sí, tiene que haber recorrido 2πr, ¿vale? ¿Por qué? Porque la rueda ha dado una vuelta, ¿vale? Al principio estaba este punto de la rueda tocando y al final tiene que estar el mismo punto. Entonces tienen que haber venido todos los demás puntos y haber tocado y haber vuelto al último, o sea, al que empezamos. Y eso significa que sí o sí tiene que haber pasado por 2πr de distancia, ¿vale? Entonces, sabiendo eso, sabríamos que la velocidad ahora ya no sería independiente de la rotación. Ahora la velocidad sería 2πr sobre el tiempo en dar una vuelta, y sabemos que esto es omega, así que eso es omega r, ¿vale? Ahora están conectadas las dos, entonces ya estos dos valores ya no son independientes, ¿vale? Así que vamos a calcular la energía cinética para esto. La energía cinética sería 1/2 de mv cuadrado, ¿vale? Más 1/2 de i omega cuadrado, ¿vale? Pero, bueno, primero, i sabemos que es i de una rueda, si es un cilindro, sabemos que es mr cuadrado sobre 2, ¿vale? ¿Cómo sabemos eso? A ver, vamos a volver aquí. Esto estamos todos de acuerdo que si tenemos un disco, ¿no?, que tiene una superficie, el momento de inercia es esto. Pues un cilindro es simplemente un montón de esos discos puestos uno encima del otro, ¿no? Y esto te forma un cilindro. Pero es que un montón de discos girando juntos, todo lo que sería sumar esto. Esto sería, esto sería 1 más m2 r2 cuadrado sobre 2. Ah, pero si tiene el mismo radio, entonces no. Más m3 r cuadrado sobre 2. Y esto simplemente te daría la masa total por r cuadrado sobre 2, ¿vale? Entonces, por eso sabemos que esto es igual a esto. Bien, entonces ahora podemos seguir con la energía cinética. Sería 1/2 de mv cuadrado más 1/2 de m r cuadrado sobre 2 por v sobre r, ¿no? Despejamos aquí y nos queda que omega es v sobre r, ¿vale? Entonces k sería 1/2 de mv cuadrado más 1/4, eso se nos va, esto sería al cuadrado y eso es cuadrado cuadrado, se nos va eso con eso, ¿vale? Porque es omega al cuadrado. 1/4 de mv cuadrado, ¿vale? Y sumamos esto y nos queda 1/2 por m más m sobre 2 v cuadrado, ¿vale? Y esto lo podemos reescribir, bueno, primero lo podemos reescribir como 1/2 de 3m sobre 2 v cuadrado, que eso ya es un resultado interesante de por sí, pero vamos a mirar otro aparte de eso y luego volvemos a ese. Podemos reescribirlo como 1/2 de m más m sobre 2 r cuadrado omega cuadrado por otra vez esta misma igualdad, y esto sería igual a 1/2 de r, m
r cuadrado más mr cuadrado sobre 2, ¿vale? Omega cuadrado. Vale. A ver, entonces, primero de todo, hemos llegado a esta conclusión de que la energía cinética con un cilindro, ¿vale? Esto es con un cilindro, ya no es m por v cuadrado, ahora es 3 medios de m por v cuadrado. Entonces es más, porque ahora la energía cinética ya no va solo a irse para adelante, ahora también tiene que irse a rotar el objeto, ¿vale? Porque este objeto ahora tiene una masa, antes no tenía masa, pero ahora este objeto que está girando tiene una masa, entonces tiene dos velocidades, esta de aquí y esta de aquí. Entonces tiene que contar a las dos. Por eso ocurre esto. Pero además tenemos este resultado de aquí, ¿vale? ¿Y qué es este resultado? A ver, a lo mejor si lo escribo de otra manera. Bueno, no, en realidad no hace falta escribirlo de otra manera. Hemos sacado hace poco esta ecuación de aquí, ¿vale? Que el momento de inercia es igual al momento de inercia del centro de masa más la masa por la distancia al cuadrado, ¿vale? Esa es la conclusión a la que hemos llegado. Entonces, lo que podemos decir aquí, I es igual a I del centro de masa más m por la distancia al cuadrado, ¿vale? Entonces K sería m r cuadrado sobre 2 más m r cuadrado sobre 4 todo por omega cuadrado. Y si nos acordamos, K era I por omega cuadrado, ¿vale? Pero este de aquí, esto es I del centro de masa, ¿sí? Eso lo sabemos. Entonces, bueno, esa R está un poco pachucha, pero esto de aquí tiene que ser esto. Este m por d cuadrado, m la tenemos ahí. Entonces, d cuadrado tiene que ser r cuadrado sobre 4. Entonces, d tiene que ser r sobre 2, ¿vale? Porque la distancia no puede ser negativa. Entonces, sabiendo eso, lo que podemos decir es que si el centro de masa está aquí, el único punto que está a r medios del centro de masa está aquí, en el borde del círculo. Entonces, esta energía cinética es la energía cinética del momento de inercia del lado de la rueda por omega cuadrado, ¿vale? Esta es la conclusión así un poco curiosa a la que quería llegar. La energía cinética del objeto total se puede considerar igual a la de si estuviera rotando este objeto con respecto a este punto, ¿sabes? O sea, si estuviera haciendo así. Y a mí me parece muy curioso, porque ¿qué significa eso? Que este punto no se está moviendo. Porque cuando algo rota, ese punto sobre el que rota no se mueve. Y eso lo que significa es que siempre en un coche, el punto de la rueda que está tocando la carretera, este punto de aquí no se mueve. Obviamente este punto cambia constantemente porque cada vez un nuevo punto está tocando el suelo, pero ese punto que está tocando en ese momento no se está moviendo. Pero no significa que no se esté moviendo con respecto a nada, es que no se está moviendo. O sea, respecto a ti fuera del coche, mirando desde lejos, no se está moviendo ese punto. Y eso es como bastante increíble de pensar, pero en realidad tiene todo el sentido del mundo, porque si lo pensamos, la rueda tiene dos velocidades, una hacia aquí, con v, y otra de rotación, que va así,
No, en realidad, ¿cómo va el coche? Así, ¿no? Y así. Sí. Bueno, en realidad, sí, creo que sí. Que este también mediría v. Las velocidades tienen que ser iguales. Al menos en el borde, ¿no? Aquí en el borde, esta velocidad sería v. ¿Vale? Entonces, sabemos esto. ¿Y eso qué significa? Que si nos venimos justo a este punto de aquí abajo, en este punto, esta velocidad de rotación mide v y es contraria a esta otra v de aquí. Entonces se cancelan y nos queda 0. Mientras que aquí arriba, curiosamente, sería la v estaría apuntando hacia allí. Entonces sería v más v y es 2v. O sea que ya sabéis, una cosa así curiosa sobre ruedas en los coches. Hay un punto de la rueda que no se mueve. Vale, y ahora vamos a mirar algunos ejemplos de problemas aplicando todo esto. Primero, podemos tener, yo que sé, un disco y tenemos aquí un cohete que empuja en los dos lados, mejor. ¿Por qué en los dos lados? Porque si tuviéramos solo este, ¿vale? Pues este cohete estaría intentando arrancar este punto sobre el que gira, pero si ponemos el otro aquí, estas dos fuerzas que se intentan arrancar se cancelan y solo nos queda la que nos hace girar, ¿vale? Entonces, así un truco por si alguna vez queréis poner cohetes en algo que está girando. Lo que sabríamos de esto sería que a ver, la fuerza de torsión aplicada sería F por R, F siendo, bueno, a ver, podemos decirlo como 2FR, ¿vale? F siendo la de uno de estos cohetes, ¿vale? 2FR. Y entonces alfa sería 2FR sobre el momento de inercia, que es, como es un disco, el momento de inercia es mr cuadrado sobre 2. Entonces esto se nos va con esto y esto se nos va con esto y nos queda F sobre mr, ¿vale? Y ahora haciendo esto podríamos resolver 1,5 millones de programas con todo lo que queramos, cuánto tarda en dar una vuelta, si se pone a desacelerar con un ritmo tal, cuánto tarda en pararse, no sé qué, no sé cuánto. Podríamos hacer un montón de cosas. Ahora un poco más interesante que eso. Tenemos esto así y está colgando, esto es una polea, ¿vale? Y está colgando una masa M. Y queremos, bueno, esta polea pesa M grande y tiene un radio R. Y lo que queremos saber es la aceleración de este objeto, ¿vale? Pues vamos a dibujar las fuerzas que actúan sobre él. Sobre este actúa para abajo mg y para arriba una tensión T. Y sobre la polea todo lo que actúa es para abajo la tensión T, ¿no? Vale. Entonces vamos a tener en cuenta como que esto esté escrito como T no es fuerza de torsión, ¿vale? Es tensión, una fuerza normal y corriente. Entonces la fuerza de torsión sería T por R, ¿vale? Y T por R tiene que ser igual a I por alfa. Y por el otro lado el objeto sería que mg menos T tiene que ser igual a ¿a qué? ¿A qué tiene que ser igual? A m por alfa, a m por a. Pero además, ¿qué sabemos? Sabemos que alfa por r tiene que ser igual a a. ¿Cómo sabemos eso? Pues porque si la cuerda está aquí envuelta alrededor de la polea,
¿vale? Por cada centímetro que sacamos de cuerda, tiene que haber girado 1 centímetro, ¿vale? Para haber sacado esa cuerda. Entonces, por cada centímetro por segundo tiene que girar 1 centímetro por segundo, y por cada centímetro por segundo al cuadrado tiene que girar centímetro por segundo al cuadrado, ¿vale? Pero por el radio, ¿sabes? Porque la circunferencia es 2πr. Entonces, por el radio, ¿vale? Bien. Es exactamente la misma lógica que lo de antes aquí de la rueda, esto de aquí, ¿vale? Entonces, ahora sabiendo esto, lo que podemos hacer es que t por r es igual a m r cuadrado sobre 2 por a sobre r, y entonces esto se nos va con esto y nos queda que t es igual a ma sobre 2. Y ahora sumamos estas dos ecuaciones y nos queda que mg es igual a a por m más m sobre 2. Y entonces pues la aceleración sería mg sobre m más m grande sobre 2, y ya está. Y así hemos calculado la aceleración. Y esto tiene sentido, porque digamos que si dijéramos que esta polea no tiene masa, esto valdría 0, esto se nos iría, y m sobre m se nos quita, y la aceleración es igual a g, y eso significa que se está cayendo libremente, porque no habría polea, porque pesa 0, ¿vale? Entonces tiene sentido ese resultado. Vale, y ahora vamos a pensar, por ejemplo, si tuviera un suelo aquí y está a una altura h, a ver con qué velocidad llega, ¿vale? Vamos a intentar calcular eso. Pues lo que sabríamos es que v cuadrado es igual a 2a h, porque lo que viajamos es h. Entonces, ¿qué me falta? Claro, sustituimos la aceleración ahí, claro. Eso es, no sé por qué no se me ocurría. V cuadrado sería 2 por mg sobre m más m sobre 2. Ya entenderéis por qué he puesto el paréntesis luego, por h. Entonces, bueno, obviamente esto ya es el resultado para la velocidad, ¿no? Ya la podríamos calcular si quisiéramos, pero lo que vamos a hacer va a ser comprobar que es correcto, y vamos a hacer eso de la siguiente manera. Vamos a pasar esto y esto a este lado, ¿vale? Y nos va a quedar aquí que 1 medio por m más m sobre 2 por v cuadrado es igual a m por g por h. Entonces, acordémonos que esta m y esta m son distintas. Esta m es la de la polea y esta m es la del objeto, ¿vale? Y esto tiene una pinta bastante parecida a la conservación de energía, y eso es porque es la conservación de energía. Y se aplicaría exactamente así, porque otra vez la energía cinética, a ver dónde sale, la energía cinética es la energía cinética de translación más la de rotación, ¿vale? Entonces, en este objeto lo que está trasladándose es esto, y lo que está rotando es esto, ¿vale? Entonces, aquí trasladándose y rotando. Bien, entonces esto nos lo demuestra. Si hiciéramos por conservación de energía, nos tendría este mismo resultado. Vale, ya lo podéis hacer si os interesa verlo. Otra cosa que sabríamos sería que, por ejemplo, teniendo un disco que está girando a una velocidad omega 1,
Si de repente dejamos caer aquí un chicle, ¿vale? Que tiene una masa 2, la masa del disco es M1, lo que sabríamos es que, bueno, I1, el momento de inercia del disco, por omega 1 tendría que ser igual a I1 más M2 por R cuadrado, bueno, R minúscula cuadrado, siendo R la distancia esta, por omega. ¿Vale? Conservación de momento. Esto creo que lo demostramos. No me acuerdo muy bien si lo demostramos o no. A ver, ¿dónde está? Pues creo que no. Bueno, de todas maneras tampoco es muy necesario demostrarlo. O sea, sigue el mismo procedimiento que seguimos para demostrarlo en el otro, en translación, y te sale igual, porque otra vez son símbolos distintos, pero es todo lo mismo. Bien, entonces esto, conservación de momento, ¿vale? Y luego también podríamos tener, yo que sé, un objeto aquí y otro debajo unidos a un palo, ¿vale? Este está girando con una velocidad de omega 1 y este cae sobre el otro. Entonces sabríamos que I1 omega 1 tendría que ser igual a I1 más I2 por omega, que es la velocidad final. Vale, entonces estos son todos planos así básicos de conservación de momento. Y lo último, voy a poner un ejemplo un poco interesante. Si tuviéramos a una persona así girando, yo que sé, sobre hielo, y tiene aquí dos pesas, ¿vale? Bueno, vamos a decir que pesan lo mismo, en realidad no importa cuánto pesan, pero esta persona no tiene masa, ¿vale? Solo para hacer el programa más simple. ¿Qué ocurriría si de repente coge y cierra los brazos, ¿vale? Los cierra y trae las pesas a su lado, aquí, ¿vale? Pues vamos a ver. En el primer caso, L es igual a I1 por omega 1. Creo que no he dicho esto, pero el momento angular se llama L. Es lo mismo que el momento, pero angular. Y bueno, a ver, si queréis saber de dónde sale, podemos venirnos aquí al vídeo anterior y decir aquí t es igual a t es igual a i por alfa. Entonces t es igual a i por el cambio de omega con respecto al tiempo, y podemos decir que t es igual a d de omega i con respecto al tiempo, y entonces omega i igual a L, y eso es el momento, ¿vale? Y ya está, y no hay mucha más complicación que eso. Otra vez, la conservación de momento sale exactamente igual que con traslación. Bien, entonces este sería el primer momento. En este último caso, L sería I2 por omega 2. Entonces sabríamos que omega 2 sería I1 sobre I2 por omega 1, ¿vale? Pero vamos a mirar la energía cinética un momento. En el primer lugar sería I1 por omega 1 al cuadrado, y en el segundo sería un medio de I2 por omega 2 al cuadrado, pero omega 2 es igual a todo esto, entonces K sería un medio de I2 por I1 al cuadrado sobre I2 al cuadrado por omega 1 al cuadrado. Esto se nos va con esto y nos queda que K es igual a un medio de I1 al cuadrado sobre I2
omega 1 al cuadrado. Y si nos fijamos, esto es distinto a esto. Tienen dos valores distintos. ¿Y por qué? O sea, esto no es igual a esto. En realidad tiene todo el sentido del mundo. Eso significa que hemos hecho un trabajo. Hemos hecho un trabajo. ¿Y de dónde viene ese trabajo? ¿Por qué hemos hecho un trabajo? Todo lo que hemos hecho es traer los brazos hacia adentro. Pues ese traer los brazos hacia adentro ha creado un trabajo. ¿Por qué? Porque si lo pensamos, lo que estamos haciendo nosotros, sujetando estas pesas, estamos creando la fuerza que hace que F sea igual a M por V cuadrado sobre R. ¿Vale? Estamos permitiendo esto con nuestros brazos, estamos creando esa fuerza. Pero no estamos moviendo estas pesas, no estamos cambiando la distancia, así que el trabajo es cero, porque el trabajo es F por la distancia, pero la distancia es cero, así que es cero. ¿Vale? Pero en cuanto movemos hacia adentro, ahora tenemos una distancia. Entonces ahora ya tenemos F por D y tenemos un trabajo. Y de ahí viene esta diferencia. Bueno, y pues eso es todo por este vídeo. Era solo seguir un poco con los conceptos de energía cinética, además de este teorema de aquí, que es muy interesante. Creo que se llamaba el teorema de los ejes paralelos o algo por el estilo, pero es muy interesante y es muy útil y lo vamos a usar. Y además de demostrar esto de aquí, que la energía cinética total es la de la translación más la de la rotación. Pero nada, eso ha sido todo por hoy.